Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Vamos hoy nuevamente con el libro del maestro Allan Kardec. Este libro verdaderamente es muy hermoso. El libro de los medios, que es el que estamos estudiando. Entonces voy a leer las últimas líneas del video anterior, pero como les he dicho, hermanos, pues hay que ir corrigiendo las palabras que se encuentran religiosas en la escritura. Y bueno, el maestro me ayudará con todo su amor para yo poder entender. Bueno, entonces voy con la lectura de las últimos renglones del video pasado. Y los incrédulos por escrúpulos religiosos, a los que un estudio ilustrado les enseñará que el espiritismo se apoya sobre las bases fundamentales del amor. Vamos a cambiar la religión por amor, la palabra religión. Las bases del amor y que respeta todas las creencias de uno de sus efectos es dar sentimientos amorosos a aquellos que no los tienen y fortificar a los que están vacilantes. Después vienen los incrédulos por orgullo, por espíritu de contradicción, por indolencia, por ligereza, etc. No podemos omitir una categoría que llamaremos incrédulos por decepciones. Comprende las personas que han pasado de una confianza exagerada a la incredulidad porque han encontrado contrariedades. Entonces, demasiados, todo lo han abandonado, todo lo han deshecho. Están en el caso de aquel que negaría la buena fe porque habría sido engañado. Esto es también el resultado de un estudio incompleto del espiritismo y de falta de experiencia. Esto sí, en realidad, la doctrina, el espiritismo, para uno poderlo entender, hay que estudiarlo, analizarlo. El mismo maestro deja sentado que el espiritismo se estudia en todo y por todo. Así que verdaderamente tiene uno que tener una buena lectura, es decir, analizar y leer bastante para poderlo comprender. De lo contrario, no sé, así fácilmente es imposible. Por lo menos a mí me costó mucho tiempo comprender, pero llegué a la comprensión de la verdad. El que está sofisticado por los espíritus generalmente es porque les pide lo que no pueden o no deben decir, o porque no está bastante ilustrado sobre los hechos para discernir la verdad de la impostura. Muchos, por otra parte, no ven en el espiritismo sino un nuevo medio de adivinación y se imaginan que los espíritus son hechos para decir la buena ventura, pero los espíritus ligeros y burlones se presentan y se divierten a sus costas. Así es que ellos anunciarán marido a las jóvenes solteras, a los ambiciosos, honores, herencias, tesoros ocultos, etc. He ahí muchas decepciones desagradables
pero de las cuales el hombre serio y prudente sabe siempre preservarse. Bueno, aquí en realidad esto es un error, porque resulta que por lo menos en el espiritualismo invocan espíritus. Y por supuesto es allí donde reina toda esta mentira, toda esta falacia, digámoslo así, para que nos entendamos. Entonces, en un grupo, en los centros de espiritualismo, es donde ellos piensan que los espíritus están a todo momento. No sé si es que no conocen el laudo de rigor o que se acostumbraron simplemente a invocar espíritus a todo momento. Ellos piensan que los espíritus no es sino sentarse a invocarlos y ellos vienen. O sí pueden venir, pero aquí ya dice el maestro que son los espíritus burlones los que vienen y si hacen un llamado y hay mistificación, porque si llaman, por ejemplo, llaman a Moisés, puede aparecer otro y se hace pasar por Moisés, porque invocaron, porque la invocación no se debe de hacer, porque se llama a un misionero y llega un detractor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta la ley de mediunidades y el laudo de rigor, que hay una hora especial para que los espíritus se comuniquen, hora, días, ¿sí? Para que ellos se comuniquen, que es en el laudo de rigor. Entonces, bueno, aquí vamos entendiendo y vamos conociendo muchas cosas que el maestro deja y con el complemento, con el estudio del maestro Joaquín Trincado, divinamente podemos entender al maestro Allan Kardec. La clase más numerosa, la mayor de todas, pero que no podría colocarse entre los opositores, es la de los que vacilan. Estos son generalmente espiritualistas por principio. Entre la mayor parte hay una vaga intuición de las ideas espiritistas. Hay una aspiración hacia alguna cosa que no pueden definir. Solo falta a sus pensamientos el ser coordinados y formulados. El espiritismo es para ellos como un rayo de luz. Es la claridad que disipa la niebla. Así es que la acogen con ahínco, porque los libra de las angustias de la incertidumbre. Si desde este punto echamos una ojeada sobre las diversas categorías de creyentes, encontraremos en primer lugar los espiritistas sin saberlo. Propiamente hablando, esta es una variedad o raíz de la clase precedente. Sin haber oído jamás hablar de la doctrina espiritista, tienen el sentimiento innato de los grandes principios que de él se deducen, y este sentimiento se refleja en ciertos pasajes de sus escritos y de sus discursos, a tal punto que oyéndolos se les creería completamente iniciados en él. Muchos de estos ejemplos se encuentran en los escritores sagrados y profanos, en los oradores, los moralistas y los filósofos antiguos y modernos. Es la intuición, lógicamente, que los espíritus nosotros somos intuidos por espíritus, ya sea en espíritus en desdoblamiento o espíritus libres, pero siempre estamos acompañados de espíritus y entonces uno en ningún momento está solo, que es un error el que nosotros pensemos que estamos solos. Bueno,
Si desde este punto de vista echamos una ojeada sobre las diversas categorías de creyentes, encontraríamos en primer lugar los espiritistas. Ay, perdón, ya había leído eso. Entre los convencidos por medio de un estudio directo pueden distinguirse los que creen pura y simplemente en las manifestaciones. El espiritismo es para ellos una simple ciencia de observación, una serie de hechos más o menos curiosos. A estos llamaremos espiritistas experimentados. Los que ven en el espiritismo otra cosa más que los hechos, comprenden la idea filosófica, admiten la moral que de él se deduce, pero no la practica. Su influencia sobre su carácter es insignificante o nula. Nada cambia en sus costumbres y no se privarían de un solo goce. El avaro es siempre miserable, el orgulloso siempre lleno de sí mismo, el envidioso y el celoso siempre hostiles. Para ellos la caridad cristiana solo es una bella máxima. Estos son los espiritistas imperfectos. Bueno, aquí con respecto a esto, el espiritismo llama no a la perfección, al cambio del ser humano. Porque tenemos o debemos de estudiar nosotros con conciencia. Y como tenemos tantos problemas en nosotros mismos, ¿sí? Tenemos muchos defectos, muchas cosas por quitarnos nosotros, muchos hábitos que nos hemos creado, no solamente en esta existencia, de existencias anteriores. Y nosotros traemos ese lastre desde muchas existencias atrás. Y entonces, hoy por hoy, que ya se nos dio esa doctrina y que fuimos juzgados, debemos de irnos limpiando de esos prejuicios, ir echándolos en una bolsita y amarrarlos y llevarlos a lo más profundo de la tierra, digo yo. Porque es que es nuestra obligación de ir mejorando, de ir buscando la luz. Porque buscar la luz es difícil, porque hemos vivido en las tinieblas por muchos siglos. Entonces ahora nos toca aprender a caminar en la luz y tenemos que conseguir esa luz. Y ahí es donde debemos de limpiarnos de los prejuicios, de nuestras malas costumbres, de todo lo que nos ata a lo negativo. Entonces, esa es una tarea de cada uno de nosotros, porque realmente debemos de ser conscientes y tener ese cambio de vida, pasar de la vida de holganza, digámoslo así, o no de holganza, porque todos hemos trabajado de una forma o de otra, pero digamos de rehacer nuestras cosas, ¿sí? De tener como esa franqueza de nosotros mismos de decir, no, yo tengo que ser mejor cada día. Y serlo, vivirlo. Entonces voy a seguir leyendo. Aquellos que no se contentan con admirar la moral espiritista, sino que la practican y aceptan con todas sus conciencias, convencidos de que la existencia terrestre es una prueba pasajera, procuran sacar provecho de sus cortos instantes para
marchar en el camino del progreso, el único que puede elevarlos en la jerarquía del mundo de los espíritus, esforzándose en hacer el bien y en reprimir sus malas inclinaciones. Ve que acá el maestro lo habla. Sus relaciones son siempre seguras, porque su convicción los aleja de todo mal pensamiento. En todas las cosas, el amor es la regla y su conducta. Estos son los verdaderos espiritistas, o mejor dicho, los espiritistas racionalistas. Aquí dice que cristianos, pero los espiritistas cristianos no existen. Espiritista racionalista. Hay, en fin, los espiritistas exaltados. La especie humana sería perfecta si solo tomara siempre la parte buena de las cosas. En todo, la experiencia es dañosa. El espiritismo da una confianza demasiado clara y a menudo, bueno, aquí hay una palabra, pero yo la voy a cambiar, dice que a menudo correcta, porque estamos estudiando para hacernos una corrección de nuestro propio yo. En las cosas del mundo invisible, y hace aceptar fácilmente y sin pruebas cosas de las que la reflexión y el examen demostrarán el absurdo y la imposibilidad. Pero el entusiasmo no reflexiona, ofusca. Esta especie de adeptos es más dañosa que útil a la causa del espiritismo. Son los menos a propósito para convencer, porque se desconfía con razón de su criterio. Son de muy buena fe y el juguete ya de los espíritus mistificadores, ya de los hombres que procuran explotar su credibilidad. Aquí es donde se vacila, es decir, una persona que no sea consciente, que no se concientice de que el espiritismo es la verdad de la vida y que es la parte primordial del espíritu. Porque el espíritu obedece a las leyes universales. Aunque cuando está encarnado ha de obedecer a las leyes materiales, a las leyes del gobierno. Pero a él le importan son las leyes espirituales. Y si no se concientiza de eso, pues no está seguro. Tiene que ser consciente, concientizarse de que el espiritismo es la verdad de la vida y la acción. Si ellos debían sufrir solos las consecuencias, el mal sería a medias. Lo peor es que dan sin querer armas a los incrédulos que buscan con ahínco más bien las ocasiones de divertirse que de convencerse. Y no dejan de atribuir a todos los ridículos de algunos. Ciertamente esto no es justo ni racional, pero ya se sabe, los adversarios del espiritismo solo reconocen su razón como la más elegida y conocer a fondo a aquellos de que hablan es el menor de sus cuidados.
Sí, realmente, vea, yo conocí una familia, bueno, una familia a medias porque ellos no tuvieron hijos. Este par de esposos les gustaba ir, había una señora por allá, me contaban que en el barrio Santa Fe, en Bogotá, que había una señora que hacía reuniones espiritistas, pero a la hora de la verdad no era espiritismo, era espiritualismo, porque hacían las reuniones después de las 10 de la noche, ya pasado el laudo de rigor. Pero a ella les fascinaba y ellos pues realmente iban, les gustaba escuchar, pero eran muy religiosos, mantenían en la iglesia. Y bueno, a personas así, yo hay veces que pienso lógicamente que uno sabe que todos cometemos errores y no va uno a pensar que por eso la ley los va a expulsar, porque están inciertos, son espíritus que no están ni a un lado ni al otro, ¿sí? Es decir, no tienen el suficiente amor por el espiritismo, el suficiente convencimiento, ¿sí? Para abandonar del todo la religión y quedarse con el espiritismo. Entonces, bueno, pues cada uno comete sus errores y a ellos les fascinaba, como le digo, les cuento que les fascina. Todo eso a mí me ha servido para yo, lo que conocí, me ha servido para mi estudio, porque puedo comparar a una persona a la otra, ¿sí? Lógicamente que eso es una experiencia que me queda de las personas que conocí cuando yo podía salir. Y realmente yo pienso que para nosotros lo más correcto, entramos a estudiar el espiritismo y debemos de abandonar realmente la religión. Pero yo sé que cuesta duro abandonar la religión porque a muchos hermanos les cuesta abandonar la religión. Entonces también es la ley pues otorga, ¿no? Ciertas cosas para que los hermanos mmm, se relajen, como dice, ¿no? Y piensen y analicen y vayan llevando poco a poco la cuestión a sus mentes y vayan logrando analizar para poder discernir a dónde se quedan. Bueno, los medios de convicción varían extremadamente según los individuos. Lo que persuade a unos nada produce sobre los otros. Vamos a leer esta parte para poner bien cuidado. Algunos se convencen por ciertas manifestaciones materiales, otros por comunicaciones inteligentes y el mayor número por el razonamiento. Eso es lo que debe de primar en nosotros, la razón. Aún podemos añadir que para la mayor parte de aquellos que no están preparados por el razonamiento, los fenómenos materiales son de poco peso. Cuanto más extraordinariamente son estos fenómenos y más se separan de las leyes conocidas, más oposición encuentran en una razón muy sencilla. Y es que uno se ve inducido naturalmente a dudar de una cosa que no tiene su punto de vista y se la explica a su manera. El materialista ve en ella una causa puramente física o una superchería. El ignorante y el supersticioso una cosa diabólica y sobrenatural.
mientras que una explicación previa tiene por efecto destruir las ideas preconcebidas y demostrar, si no la realidad, al menos la posibilidad del hecho. Se le comprende antes de haberlo visto, pues desde el momento que se reconoce la posibilidad, la convicción aumenta en 3/4 partes. Es útil tratar de convencer, tratar de convencer a un incrédulo obstinado. El maestro hace esa pregunta. Hemos dicho que esto depende de las causas de la naturaleza de su incredulidad. A menudo la insistencia que se pone en persuadirlo lo hace creer en su importancia personal y es una razón para que se obstine más. Aquel que no se convence ni por el raciocinio ni por los hechos es porque debe sufrir aún la prueba de la incredulidad. Es menester dejar a la providencia en cuidado de conducirlo por circunstancias más favorables. Bastantes son las que desean ver la luz para que se pierda el tiempo con los que la rechazan. Diríjanse a los hombres de buena voluntad, cuyo número es más grande de lo que se cree, y su ejemplo, multiplicándose, vencerá más resistencias que las palabras. Al verdadero espiritista no le faltará nunca en qué practicar el bien, aliviar corazones afligidos, dar consuelo, calmar desesperaciones, obrar reformas morales. Ahí está su misión. En esto encontrará también su verdadera satisfacción. El espiritismo está en el aire. Se extiende por la fuerza de las cosas y porque hace dichosos a aquellos que lo profesan. Cuando sus adversarios sistemáticos lo escuchen resonar a su alrededor, entre sus mismos amigos comprenderán su aislamiento y se verán obligados a callarse o a rendirse. Para proceder en la enseñanza del espiritismo como se hace en las ciencias ordinarias, sería necesario pasar revista a toda la serie de fenómenos que pueden producirse, empezando por los más complicados. Pero esto es lo que no se puede, porque sería preciso hacer un curso de espiritismo experimental como se hace un curso de física o de química. En las ciencias naturales se opera sobre la materia bruta, que se manipula a su gusto y se está casi siempre seguro de poder regularizar los efectos. En el espiritismo tiene uno que habérselas con inteligencias libres, que nos prueban a cada instante que no están sometidos a nuestros caprichos. Es menester observar, esperar los resultados, aprovechar las ocasiones. Decimos además con toda convicción que el que presuma de obtenerlos por su voluntad no puede ser más que un ignorante
o un impostor. Por esto el verdadero espiritismo no se pondrá en espectáculo ni se mostrará jamás en escena. Tiene también algo de ilógico el creer que los espíritus vengan a ser examinados y someterse a la investigación como objetos de curiosidad. Aquí entonces nos queda, fíjese que cuántas cosas hemos aprendido hoy. Y realmente, como lo que dije antes, que en los centros espiritualistas sesionan a varias horas del día. Y no es verdad que se comunique un hermano, o pueda que sí se comuniquen aquellos espíritus desobedientes, porque todavía los hay, que son a los que por eso fue que Moisés prohibió la invocación a los espíritus, para que no vengan, no se comuniquen, sino únicamente en el laudo de rigor y en el sitio a donde se tienen que comunicar. Entonces vemos que el estudio es bastante extenso y que nosotros pues verdaderamente hay tantos hermanos que mistifican las cosas, hay tantos hermanos que dudan, es decir, es un completo desorden de muchos hermanos. Aquí el maestro lo deja anotado que unos son curiosos, bueno, por muchas cosas. El espiritismo no, porque el espiritismo es serio. El espiritismo es santo porque es del Creador universal. Entonces, no se puede jugar con el espiritismo. Y realmente, pues cuando uno empieza a estudiar, pues no entiende muchas cosas. Pero ya con el tiempo uno trata de analizar y de razonar. Entonces, ha sido para mí, pues, el ponerme esta tarea de sacar este libro también del maestro Allan Kardec, porque es que él deja muchas cosas y afortunadamente lo empezamos desde el principio y vamos entendiendo y vamos comprendiendo la obra que él dejó, que es grandísima. Y bueno, afortunadamente he podido hacerlo. Y bueno, gracias a la vida, a la ley que me ha ayudado y aunque me demoré mucho tiempo en aprender, porque realmente no tenía quien me enseñara. Entonces, bueno, le doy gracias a la niña que me enseñó y bueno, pues me tocó luchar porque ella no me enseñó bien cómo era, pero al fin yo di con el chiste. Entonces, bueno, ahí son cosas que también la ley le pone a uno, pues, pruebas para ver si uno puede salir adelante o no. Y me da muchísimo gusto, amados hermanos, volver nuevamente con ustedes en este libro del maestro Allan Kardec. Y seguiremos hasta terminar el libro, que lo empezamos hace poco, pero hay que terminarlo porque hay que conocer todo lo que él deja en este libro, que ahí poco a poco iremos aprendiendo y lo vamos estudiando con los libros del maestro. Entonces también, pues, afortunadamente me da la sensación de que hay un libro del maestro José de Arimatea y voy a ver si saco también ese libro, esas comunicaciones que son ese libro para los niños, para la enseñanza de las madres que están criando a sus hijos y los padres, cómo deben de enseñar a sus hijos. Entonces aquí, por eso es que yo añoro no haber conocido esta doctrina antes de tener mis hijos, porque en el libro del maestro José hay muchas enseñanzas, cómo se le debe enseñar a los niños las cosas. Y realmente que ahí hay una conducta, una disciplina muy buena para los niños y realmente que pues nosotros aquí hemos sido muy indisciplinados.
Son raras las familias, muy contadas las que son disciplinadas y enseñan a sus hijos una buena disciplina. Pero aquí en nuestra América son muy contadas. Bueno, amados hermanos, muchísimas gracias. Me encanta haber estado con ustedes y seguiremos el estudio. Felicidades, muchas felicidades para todos.